Este segundo bloque vamos a tratar sobre IA en la innovación y la enseñanza. Para la moderación nos acompaña el doctor Guillermo Antonio Dávila, quien puede ir acercándose al estrado, por favor. Lo recibimos con un aplauso. Director del Instituto de Ciencias de la Universidad de Lima, ingeniero de sistemas y doctor en Ingeniería y Gestión del Conocimiento. Nuestros panelistas, como antes hemos comentado, nos acompañará Claudia Zapata del Río, profesora de Ingeniería Informática, exdirectora de Asuntos Académicos y miembro del grupo de investigación Avatar PUC. Adelante, por favor. Aplauso, por favor. La doctora Soriano Vargas, especialista en IA con doctorado por la USP Brasil, investigadora en UTESH con más de 15 años de experiencia en Visual Analytics and Machine Learning. Adelante. Y de manera virtual, el doctor Iván Tupac Valdivia, doctor en Ingeniería Eléctrica por la PUC Río. Bienvenidos. Entonces, dejamos el inicio de la segunda mesa redonda con el doctor Dávila. Muchas gracias. Primero quiero agradecer a Concitec por el espacio que ha abierto. Creo que estos espacios son fundamentales, ¿no? Actualmente donde ya la IA no es una elección, sino es una realidad, ¿no? Y bueno, dando la bienvenida también a los panelistas que me acompañan aquí, yo quiero comenzar con una pregunta, ¿no? La pregunta del panel es ¿prohibir o integrar? Y aquí quiero ser un poco provocador. Yo creo que prohibir ya no es técnicamente posible, ¿no? Ya no podemos prohibir. Entonces, planteo una pregunta, ¿no? Que tal vez es la verdadera pregunta. ¿Vale la pena enseñar cuando una máquina puede responder cualquier examen tradicional en 1 o 2 segundos? ¿No? No solamente responderla, sino responderla con alta precisión, ¿no? ¿Quién ha hecho alguna prueba así, dándole un test para que responda? ¿No? Entonces, ¿vale la pena enseñar en este contexto? Tenemos un panel de lujo aquí, representado por 3 universidades de prestigio, como la Católica, la UTEC y la Católica San Pablo de Arequipa, para rediseñar nuestra aula hoy mismo, ¿no? Vamos entonces a pasar ahora a la ronda 1, que tiene que ver con el impacto en el aula, ¿no? Entonces aquí yo quiero empezar con la profesora Claudia, ¿no? Claudia, tu enfoque es la investigación formativa, ¿correcto? Entonces, si un estudiante usa IA para revisar literatura y generar hipótesis, ¿qué cosa evaluamos ahora? ¿El resultado final o el proceso? ¿Cómo ha cambiado o cómo debería cambiar el rol docente? Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. El rol docente realmente no es que cambie últimamente, sino es que todo el tiempo cambia. Nosotros no podemos decir que debemos cambiar solo por la IA. La diferencia en la llegada de la IA generativa, o mejor dicho, la mejora de su eficiencia actualmente, es que nos empuja con más fuerza a ese cambio. Pero como docentes tenemos que cambiar día a día, nuestros estudiantes día a día son diferentes, las demandas del mercado son diferentes. Entonces, en la investigación, ¿qué hacer si tenemos IA generativa que puede hacer una revisión de literatura, si tenemos IA generativa que puede plantear una hipótesis? Yo diría, remontémonos a por qué le enseñamos a un niño a sumar si la calculadora suma. Y es la misma idea, nosotros vamos construyendo conocimiento. Y la ventaja que tenemos en el uso de la IA es que algunas tareas operativas las vamos a poder reducir para dedicarnos a cosas más sustanciales como el análisis, como la discusión. Y ahí viene el trabajo docente, el acompañamiento. En esta era de tecnología y de virtualidad se requiere más presencialidad del docente, al contrario, más cercanía del docente con su estudiante. Entonces, si queremos que un estudiante use realmente la IA de manera eficiente, por ejemplo, para trabajar la revisión de literatura, para plantear pruebas de hipótesis, ¿cómo lo va a hacer si no sabe si el resultado que le da la IA es de calidad? Y tampoco va a saber pedírselo si es que no sabe cómo se hace.
Entonces, una de las cuestiones que sigue sobre la mesa en informática son los datos. Y los datos siempre van a ser un quehacer para las personas. Que la información sea de buena calidad. Entonces, tenemos la IA generativa con mucha información. Depende de nosotros aprovecharla. Entonces, para enseñarle a un estudiante cómo aprovecharla correctamente, tenemos que ir enseñándole por pasos. Tenemos que enseñarle cómo hacer revisión de literatura, tenemos que enseñarle cómo plantear una hipótesis y de acuerdo a los niveles en los que ese estudiante va avanzando, enseñarle a usar la IA, enseñarle en qué le sirve, cómo puede potenciar su trabajo. Hoy en día en los puestos laborales van a usar IA. Si nosotros negamos ese uso, vamos a dar salida a profesionales que no puedan competir. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Entonces, a partir de tu respuesta queda claro, entiendo que es fundamental cambiar el foco de la evaluación, ¿no? Nosotros como docentes tenemos que repensar la forma como evaluamos. Aurea, ¿cómo estás? En UTEC formas ingenieros, ¿cierto? Entonces, si la IA ya escribe código, ¿no? Hay varios softwares que pueden escribir código, Copilot, ChatGPT, ¿qué competencias humanas quedan, ¿no? ¿Estamos formando ingenieros de prompts o debemos profundizar más en fundamentos matemáticos para que los chicos no sean engañados por las máquinas? ¿Qué opinas? Excelente. Primero, muchísimas gracias por esa invitación. Yo creo que esta historia parte desde hace muchísimos años. Yo estoy dentro del área de código desde que tenía 9, 10 años, antes de Google, que sea famoso Google. Y cuando hubo ese cambio todos decían, oh, pero ahora va a ser mucho más fácil hacer código. Sí, es cierto, tenemos muchas más herramientas de búsqueda. Luego pasó a usar, por ejemplo, Jupyter Notebooks, a usar también toda esa parte de IA generativa. Pero aquí el punto es que las personas tienen que aprender a diferenciar si es que una salida de una IA está correcta o no. ¿Por qué? Porque estas soluciones alucinan y alucinan bastante. Entonces, nosotros tenemos que enseñar a que no deben confiar al 100%. Tienen que usar pensamiento crítico para discernir si es que algo fue respondido bien o no. Y para eso, para que ellos puedan preguntar y para que ellos puedan discernir, necesitan tener conocimiento base. Necesitan saber sobre optimización, sobre álgebra lineal, sobre cálculo. Entonces, no podemos dejar ahí atrás a todos estos fundamentos matemáticos, porque esa es una gran diferencia. El mundo va a ser de aquellos que sepan responder por qué es que esa solución está dando esa respuesta y en qué se está alucinando. ¿Okay? Porque ahí, como simples usuarios, podemos tener a miles de personas, pero quienes puedan responder más allá de ello van a ser pocos. Muchas gracias, Aurea. Nos queda claro entonces que las competencias críticas requeridas tienen que ser redefinidas, ¿no?, en estos tiempos. Tenemos también al doctor Iván Tupac, desde Arequipa, ¿no? Iván, ¿cómo estás? Con tu experiencia en pensamiento computacional, ¿ves alguna brecha digital? ¿La IA en el aula, en tu parecer, es un igualador de oportunidades para estudiantes de provincias o en realidad está creando una nueva élite que sabe usarla versus los que no? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por la oportunidad de conversar con todo el grupo que está en Lima ahora. Justamente tiene un poco de los dos lados, ¿no? Si nosotros remontamos un poco, digamos, al acceso a la información, pensemos cuando comenzó a aparecer el buscador de Google, ¿no? Diversas herramientas que te ponen Wikipedia, por ejemplo, ¿no? Te ponen información un poco más horizontal, ¿no? O sea, tener una computadora, un acceso a Internet, te abre puertas para acceder a información interesante, digamos, ¿no? Y ahí viene un poco lo que dijo Aurea, ¿no?
No pensemos todavía en la IA, pensemos en el buscador. Entonces, ¿qué criterio tienes tú como estudiante o como profesor para decir lo que estoy encontrando, lo que me dio Google hace 10 o 15 años, está bien, no es correcto? O sea, ese pensamiento crítico, esa idea siempre ha estado presente y siempre ha sido necesaria, ¿no? Entonces, para poder, digamos, nosotros criticar, ¿no?, la información que llegado. Por ejemplo, ustedes recuerdan, ¿no? Retrocedamos a 2015, digamos, ¿qué hacían los alumnos? Les dabas una tarea, te googleaban, y lo que sacaban de Google lo hacían así un poquito un parche y te presentaban un trabajo parchado. Y el profesor se da cuenta, oye, tú has googleado, mira que está incorrecta, esta información la sacó del Rincón del Vago, esas cosas, ¿no? Eso mismo hoy en día se está repitiendo con un elemento que ya maneja un poco más de conversación, ¿no? O sea, tú haces un prompt y el LLM, ¿no?, te responde, te da una respuesta, que él también se ha entrenado en lo mismo que ha buscado hace 15 años uno en Google, ¿no? En Google, en Wikipedia, no ha sido entrenado así, inclusive, ¿no? Entonces, esa parte es lo que nosotros, en cierta forma, sigue siendo la misma igualación, como has mencionado, de que había hace algunos años, solo que más elaborada, ¿no?, más bonita, más fácil de preguntar, ¿no? Ahora no toquemos el tema de código, solo el acceso a información. Ya, hoy en día, ¿qué está ocurriendo? Tenemos una dependencia muy grande de la calidad de conectividad que tenga la persona, ¿no? Si tienes un buen acceso a Internet, tienes la oportunidad. Si no lo tienes, pensemos en un pueblo de la sierra, que de repente todavía no hay, o solamente immobile, en calidad muy, digamos, primitiva, va a ser difícil, o sea, están en desventaja. Ya, ahora en el otro lado, pensemos la otra parte que has mencionado de, digamos, la nueva élite, ¿no? Justamente es lo que mencionó Aurea, ¿no? Si nosotros tenemos personas que están bien, digamos, conscientes de, primero, entender cómo funciona este mecanismo de inteligencia artificial, inclusive cómo funcionaba Google, cómo funcionan los buscadores, cómo funciona Wikipedia. Si esta persona, este alumno, de repente pensemos en alguien de computación, tiene ese conocimiento, tiene esa conciencia de cómo son esos mecanismos, entonces él va a saber, inclusive manejar el mecanismo, ¿no? Saber hacer un prompt adecuado, inclusive hasta poderte darte cuenta cuándo está el mecanismo dándote respuestas ambiguas, ¿no? Porque obviamente para entender eso hay que tener un conocimiento estadístico, de machine learning, ¿no? Entonces sí existe una diferencia. Nosotros queremos desde Ciencia de la Computación que estos alumnos realmente estén bien conscientes de cómo funciona el mecanismo, lo más posible, para que lo sepan manejar. Y de repente más adelante ya de repente hacer otras cosas más, ¿no? Aportar en algo. Muchas gracias, Iván. ¿No? Es importante tener una perspectiva regional y conocer realmente las realidades distintas, ¿no? Considerar la inclusión también en cualquier iniciativa que tengamos en este respecto. Vamos a una segunda ronda, ¿no? Y hablemos un poquito más de estrategias concretas, si les parece, ¿no? Es decir, vamos a lo práctico. Tenemos muchos docentes aquí en la audiencia, ¿no? Algunos los puedo reconocer. Les pido entonces a los señores panelistas un ejemplo de integración exitosa, ¿no? Entonces mi primera pregunta para Claudia, ¿no? ¿Cómo convierto la IA en un tutor personalizado en lugar de una máquina de plagio, ¿no? Habías mencionado un poquito algunas estrategias. ¿Qué aplicas comúnmente en este ejercicio? Bueno, actualmente tengo dos líneas, como han mencionado, la investigación formativa, estoy a cargo de la línea de proyecto de fin de carrera, y en maestría de interacción humano-computador. Y en ambos espacios promovemos mucho el uso de herramientas de IA. Hemos aplicado bastante, por ejemplo, Scopus AI, para que haga un primer barrido en la revisión de literatura, cuando los estudiantes, por ejemplo, intentan buscar un tema de tesis, ¿no? No tienen ni idea de qué trabajo quieren hacer y se les sugiere hacer una primera revisión. Se les muestra cómo es la revisión y los resultados de la revisión y la manera de detectar que un alumno no haga trampa realmente es acompañando el proceso. Si tú acompañas un proceso de desarrollo de un trabajo y el estudiante ve contigo un equipo, en realidad, no es el docente que es ajeno al aprendizaje del estudiante, sino el docente que está involucrado en el aprendizaje del estudiante, mutuamente van a
formar ese trabajo y el estudiante no va a tener necesidad ni espacio para precisamente decidir hacer trampa. Realmente cuando el estudiante intenta hacer trampa es cuando se ve en una situación aislada, desesperada, cuando por lo general no va a clase, cuando se va. Entonces ese es el estudiante en el que nosotros tenemos que acercarnos y estar ahí y traerlo hacia la universidad, ¿no? El estudiante que normalmente hace trampa es el estudiante que pasa por la universidad para un cartón. Entonces, en realidad, tenemos más opciones de ser exitosos. Usamos, como les decía, hemos usado Scopus AI, usamos Gemini, usamos Notebook LM. Las herramientas en realidad se les dan ampliamente para que ellos puedan usar cualquiera y se les enseña para qué les puede servir, se les enseña cómo eso les va a ahorrar el tiempo y en qué parte ellos van a poder aportar y que eso no sea un plagio. Detectar un texto por IA es imposible. Tienen a la Universidad de Vanderbilt que ya en el 2023 hizo una declaración formal en su página web diciendo que no era posible, que los algoritmos eran absolutamente inexactos y que al contrario había mucho falso positivo y acusación negativa hacia los estudiantes por uso de IA. Entonces, volvemos a lo que los educadores siempre han dicho que es necesario y es precisamente la evaluación auténtica, que no es nada más que estar presentes como docentes en el proceso, ¿no? Nosotros somos profesionales en nuestras áreas. Nosotros hemos llegado a ser profesores sin saber enseñar realmente. Entonces, no seamos mezquinos, debemos voltear a mirar a los educadores. Los educadores vienen años hablándonos de la evaluación auténtica, vienen años hablándonos del aprendizaje activo, de la centralidad en el estudiante. La IA es una herramienta donde se hace más necesario volver a esas raíces de la educación, ¿no? Muy bien, Claudia. Entonces, entiendo que a partir del reconocimiento de que las herramientas tecnológicas son incapaces de detectar plagio, ¿no? Tu estrategia es un poco llevar esa responsabilidad a un proceso real y auténtico de aprendizaje, ¿no? Bien interesante. Tengo una pregunta para ahora Aurea Iván, en la misma línea, ¿no? Aplicación práctica. Hablemos de alucinaciones educativas, ¿no? ¿Cómo enseñan a los alumnos a desconfiar de la IA, ¿no? Porque a veces la IA es mi mejor amigo, que me da seguridad, ¿no? Me ayuda con las tareas, pero ¿cómo le enseñamos a desconfiar de la IA, ¿no? Entonces, esta pregunta para Aurea Iván, ¿tienen algún ejercicio donde obliguen al alumno a corregir a la IA? Primero Aurea. Ok, bueno, por un lado, dentro de la UTEC nosotros tenemos un chatbot que es alimentado por todos los contenidos de un curso X. Y de esa forma ese estudiante tiene esa solución personalizada 24 horas, 7 días, y eso hace que él pueda estudiar también de forma individual. Eso por un lado. Por otro lado, punto número 1, no podemos colocar el uso de la IA como que fuera un monstruo. Tiene que ser algo más natural. ¿Para qué? Para que dentro de esos reportes, relatorios, estos chicos puedan decir, yo sí usé IA para esta parte, dio este resultado, pero yo con mi background, con mi pensamiento crítico, dije que esto no está bien, esto sí está bien, y resultó dentro de eso. O sea, es muy importante que nosotros ya no evaluemos un resultado, sino que estemos dentro de todo ese proceso y podamos ver cómo es que ese pensamiento crítico está siendo desarrollado. Particularmente yo dentro de mis trabajos inyecto frases, entonces yo les dejo un trabajo grande y de forma, yo lo llamo como evaluación adversarial, ¿ok? Y coloco frases que hacen que esa solución o que ese resultado sea diferente a lo que alguien espera. Y cuando ellos vienen con la solución, yo les pido que ellos hagan una crítica, qué está bien, qué está mal.
Y la mayoría de los casos, ellos pueden ver que lo que ellos piensan está correcto y no lo que una IA simplemente da. Eso por un lado les da mucha más confianza, seguridad en lo que ellos saben, y por otro lado hacen que no confíen al 100% dentro de esas soluciones. Entonces, por ejemplo, dentro de un curso de data mining yo les puse ahí que la mejor técnica era Chuck Norris. Y de hecho que me llegó un trabajo diciendo que la mejor técnica era Chuck Norris. Es alguien que mandó a la IA y generó una solución y no se dio ni siquiera el lujo de hacer un filtro. Entonces, bueno, por un lado nosotros tenemos que evaluar ese proceso y podemos usar ciertas técnicas como para confirmar que ellos sí estén dentro de ese proceso. Muy bien, Aurea. Súper interesante la dinámica, ¿no? Los errores inducidos para que puedan ellos detectarlos. Iván, en la misma línea, ¿no? ¿Cómo evitar las alucinaciones educativas? ¿Tienes algún ejercicio donde los entrenas para que puedan corregir a la IA? Bueno, yo en el caso tengo un poco de experiencia en el curso de arquitectura de computadores, que es donde, digamos, más me desempeño con pregrado. Normalmente, ¿qué pasa? Las prácticas que les coloco a los alumnos son enunciados que normalmente los deberían desarrollar, ¿no? Ya he visto que los colocan el enunciado entero lo colocan al LLM, ¿no? Entonces, yo le digo, chicos, ¿saben qué? Yo sé que lo van a hacer, entonces háganlo, pero corrijan, porque hay varias cosas que el LLM no va a ser capaz de hacer, porque hay información, por ejemplo, que está dicha en clase. Entonces el LLM no tiene cómo saber. Inclusive a veces le llega a decir, ¿no? Y me ha pasado así como lo que he comentado ahora, que me responden y me dice, y la respuesta está, no tengo cómo hacer esta parte porque no hay la información, ¿no? En la forma de redacción que tiene el LLM, que es fácil de notarla, ¿no? Entonces mira lo que has hecho, le has puesto al LLM, no le has puesto la información completa, entonces no te va a poder hacer el ejercicio. Y también otras cosas que el lenguaje que se suele usar no coincide con el que has usado en clase, ¿no? O sea, formas de darse cuenta no son, digamos, difíciles, ¿no? Pero sí yo les pido que se fijen bien en lo que están informándole a la IA en este caso, que completen la información y sobre todo que cuando regrese la información que la revisen. Revisen ustedes lo que les ha hecho. Es como que tú le mandes a tu hermano a que te haga un ejercicio que tú no sabes o no quieres hacerlo, no es que no sepas, ¿no? De repente no lo ha hecho bien. Entonces, fíjate, tú revísalo, haz crítica para que lo que llegue acá esté correcto, por lo menos yo logre aceptarlo como algo que lo has hecho tú, ¿no? O sea, por ahí va más o menos el enfoque que particularmente yo tengo, ¿no? Entonces, porque sabemos que prohibir no viene al caso, no va a servir. Hay alumnos que sí he visto que se han dado el trabajo de revisar, de cambiar términos, inclusive hay cálculos matemáticos que no salen bien, ¿no? Entonces, los corrigen, lo hacen, se han dado cuenta que el LLM no les responde exactamente, ya saben que no es confiable al 100% y acaban haciéndolo ellos, ¿no? O sea, un poco por ese enfoque he estado trabajando con mis alumnos. Muchas gracias, Iván. Sí, efectivamente, este es un desafío, ¿no? El corregir a la IA es un desafío que se da y evitar plagios, que se da no solamente en el ámbito educativo, sino también en el ámbito científico, ¿no? Hay revistas que han empezado a usar especialistas lingüísticos para comparar partes de un artículo, ¿no? Comparar la introducción con las conclusiones, hacer experimentos estadísticos con el número de conectores, el número de verbos, ¿no? Los tipos de verbo para ver si todos los textos han sido uniformemente generados por una persona, ¿no? Nos lleva a explorar técnicas complejas. En la ronda 3 yo quiero que participe la audiencia, ¿no? Veo aquí varias autoridades, veo también decanos, veo profesores, ¿no? Entonces, viene una pregunta abierta, ¿no? Los invito a participar todos. Si tuvieran que pedir un cambio en la normativa universitaria o en las acciones, ¿no? En las inversiones en infraestructura para el 2026, ¿cuál sería? Si tuvieran que pedir un cambio en las políticas, normativas, forma de proceder, inversiones, herramientas, ¿qué cambio sería para garantizar un uso mejor de la IA, un uso equitativo, un uso transparente y eficiente, ¿no?
abro la pregunta aquí. Adelante, por favor. Muchas gracias por pensar en la audiencia. Felicitaciones. En primer lugar, mi nombre es Rubén Gómez Sánchez, soy profesor principal de la UNI. Quiero sugerir un cambio muy importante, pero antes quiero mencionar a qué universidad me voy a referir. Voy a hablar de la Universidad de Oxford, Reino Unido, que en el periodo 2018-2019 está un informe en Internet de una auditoría que le han hecho London Economic. Ellos han generado un impacto económico en Reino Unido de 15.7 billones de libras esterlinas. 15.7 billones de libras esterlinas. Y de esa cifra tan descomunal, el 50% obedece a la generación de conocimiento e intercambio de conocimiento. Entonces, ¿qué cambio sugiero acá en el Perú? La ley 30220 de SUNEDU tiene el artículo 51, que dice aproximadamente esto: las universidades públicas y privadas harán coordinaciones con entidades en general para que vía la investigación básica y aplicada se genere la solución de los problemas públicos. Justamente en el evento este es tan importante, lo que está pasando es que las universidades no somos universidades de tercera misión e impacto económico, lamentablemente la mayor parte. Posiblemente en el Perú hay algunas que sí están generando impacto económico, pero eso no. Entonces, ¿el cambio a dónde va? Con este foro que está haciendo acá, evidentemente estamos dándonos cuenta de que la IA sí o sí tiene que insertarse en la formación. En mi caso particular, yo soy presidente del Comité Técnico de Inteligencia Artificial de UPADI, con sede en Perú. Estamos organizando un congreso internacional de IA para el próximo año, Scopus. Y con eso es que sugiero claramente que hay que hacer una, vamos a decir, lo voy a decir de una manera un poco negativa, tirar un explosivo y cambiar las políticas de la enseñanza en la educación superior. Porque si no hacemos eso, vamos a estar rezagados en lo que significa preparar talentos, ingenieros y de todas las especialidades. Ayer he tomado un examen de mi curso de gestión de proyectos. ¿Qué hice? Hice un poco una locura. Puse 5 documentos, el sílabus del curso, 3 PPTs y otras cosas más, una brecha del PMI que dice en gerencia de proyectos hay una brecha fundamental. Entonces todo eso lo puse al notebook LM, le pedí una serie de preguntas y saqué un informe. Y luego le dije, hazme una programación de simulación dinámica de sistemas para hacer un Benzing, un programa y simular cómo lo debemos implementar en la malla. No fue, me dijo, no, yo eso no hago. Listo, saqué el informe, lo inserté al Perplexity, le dije, hazme la simulación en Python. Hizo la simulación con los gráficos, con todo. Entonces, esos 2 informes los puse en el examen final. Y los alumnos han hecho un programa en Benzing con esos informes. Una combinación extraña, pero que creo yo, repito, tenemos que hacer un cambio radical en nuestro país. Si no hacemos eso, vamos a estar con una brecha tremendamente en esos temas de talentos, aprovechando la IA que la debemos hacer. Gracias. Perfecto. Bueno, dentro de mi caso yo veo unos 3 puntos ahí exactos. Primero, necesitamos capacitar a todos los profesores. Eso es importante para que todos puedan saber cómo usar estas herramientas, cómo es que funcionan esas herramientas, para que puedan pensar en evaluaciones diferentes. Eso por un lado. Segundo, cambiar esos métodos de evaluar. Ya no tenemos que evaluar un producto final, tenemos que evaluar ese proceso, el proceso en el que ese estudiante está aprendiendo. Y tercer punto, si es que nosotros queremos IA, ahí hablamos de IA, necesitamos tener acceso, que ese acceso sea igualitario entre todos los estudiantes, que no sea algo de una élite. Entonces yo creo que esos 3 puntos serían importantes. Sí, para cerrar lo que está diciendo Aurea, en realidad ya hay muchos
profesores, docentes universitarios en el mundo hablando de la brecha económica, la brecha social que produce la IA. Entonces, la va a producir mucho más fuerte entre estudiantes que pueden pagar o no pueden pagarlo y entre los docentes que pueden pagarlo o no también. El acceso a la tecnología, que parecía no ser más democrática, está volviendo más elitista y más complejo de usar. De hecho, los profesores que más lo usan tenemos que pagar licencias propias de cada herramienta diferente, incluso porque usamos herramientas para diferentes cosas. Entonces, si no nos preocupamos en ello, sí va a haber una brecha muy importante de docentes y sobre todo de estudiantes. Y con respecto al cambio en las universidades, que yo haría es que dejáramos de pensar en las carreras como siempre los hemos pensado, carreras únicas, llevo el curso A, el B, el C. Tenemos que flexibilizar nuestras mallas. Una universidad se demora más de 5 años en plantear una nueva carrera. Para cuando lo termine de plantear ya no es necesaria. Entonces, si seguimos con ese modelo, vamos a seguir perdiendo el espacio importante que debemos tener como universidad para formar personas. No solo estoy diciendo formar profesionales, sino formar personas. Entonces, la enseñanza flexible es algo a lo que la academia le tiene mucho miedo, pero es algo que muchas universidades, como por ejemplo Minerva University, lo muestra, muy agresiva la forma en la que lo hace. Podemos ir dando pasos y yo creo que eso también es una buena respuesta hacia los cambios tecnológicos. Genial, hemos tenido importantes reflexiones aquí, ¿no? Desde capacitación, un cambio de paradigma, un cambio de chip para ir hacia la evaluación del proceso, ¿no? Desde inversiones o acciones que promuevan un poco la equidad, porque efectivamente una cosa que tenemos que cuidar es evitar que se abran las brechas, ¿no? Y tratar de ser más flexibles, porque ahora con la IA el mundo cambia cada vez más rápido, ¿no? Bueno, la conclusión, ¿no? Yo creo que es clara, ¿no? La IA nos obliga a todos a cambiar el rol, ¿no? A dejar de ser simplemente transmisores de información para ser mentores de pensamiento crítico, ¿no? Articuladores de un proceso que va a cambiar cada día más dinámicamente. Prohibir es inútil, ¿no? Prohibir no sirve de nada. Hay que presentar la herramienta a nuestros alumnos, a nuestros colaboradores. Integrar es lo más trabajoso, ¿no? Integrar la IA a nuestro quehacer diario, ¿no? Integrar la IA al día a día de los alumnos es trabajoso, pero es indispensable, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, sé que tenemos preguntas todavía pendientes. Nos van a acompañar todavía a lo largo del evento. Pueden acercarse a poder preguntarles sus interrogantes. Por cuestiones de tiempo tenemos que acelerar y correr con el programa. Les agradecemos mucho a los panelistas, también al doctor Dávila. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Bien, continuando con una visión de Estado, vamos a conectar de manera virtual con el doctor Ernesto Cuadros Vargas. El doctor Cuadros recibió su doctorado en Ciencias de la Computación en la Universidad de Sao Paulo. Fue fundador de la Sociedad Peruana de Computación y secretario ejecutivo del Centro Latinoamericano de Informática, CLEI. Ha sido asesor del Ministerio de Educación y de la Presidencia de la República. Lo tenemos conectado. El tema que va a tratar es arquitectura digital del Estado peruano. Si lo tenemos enganchado, mandemos a pantalla, por favor. Hola, buenos días. Buenas tardes. Digo, estoy confundiendo ahí. A ver, me avisan por favor cuando miren mi pantalla. ¿Sí me pueden confirmar, por favor, que ya están mirando mi pantalla? Sí, se ve su pantalla, se le ve a usted correctamente. Ya. Listo, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar inmediatamente. Yo también estaba escuchándolos, ¿no? Mientras conversaban. Saludos a Aurea,
Iván, ¿no? También, bueno, a todos los panelistas en realidad, ¿no? Yo los escuchaba, y también a Rubén Gómez, también lo escuché, y justamente hoy día temprano me pasó un tema que vale la pena tal vez comentarlo, y es que hay en ciertas universidades, como la que Rubén conoce, que probablemente sepa a cuál me estoy refiriendo, que viven una realidad de hace 40 o 50 años y les es muy complicado cambiar, ¿no? Entonces, les comento, por ejemplo, el caso de algo que me ha tocado vivir de cerca en una universidad cuyo sílabo de un determinado curso corresponde al contenido de lo que yo estudiaba cuando era alumno, y eso ya tiene más de 30 años más o menos. Pero simple y sencillamente no lo quieren cambiar, porque piensan que eso es nivel, ¿no? Y piensan que enseñar las cosas de la forma que hace 30 años les enseñaban, no debe cambiar porque eso es nivel, ¿no? Y también me doy con una sorpresa de que a veces ponen exámenes que parecen exámenes de velocidad de escritura, porque son exámenes tremendamente largos, no son difíciles, pero son muy largos. Entonces el alumno termina sus 2 horas y termina asfixiado porque no concluye las 2 horas, y como la mayoría no consiguen escribir tan rápido porque son larguísimos, entonces la conclusión es que estamos manteniendo el nivel, ¿no? Lo cual me parece a mí personalmente ridículo, pero es así, pues, ¿no? Hay universidades que se han quedado atrapadas 50 años atrás y viven de lo que hace 50 años alguien les decía. Entonces vamos, la arquitectura digital para el desarrollo del Perú, ¿no? Acá tienen el enlace, aquí tienen el código QR también, si es que quieren acceder, ¿no? Y esto también ha sido parcialmente desarrollado por la Universidad Nacional de Ingeniería, así que por eso coloco acá, la APSoft, ¿no? de los productores de software, la Sociedad Peruana de Computación también. Esto ha sido producto esto también me llevó a una charla TED, y de hecho ha sido producto de varias charlas en varios países. Entonces yo quisiera preguntarles, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que es el plan estratégico de un país como China, Corea, Estados Unidos o Estonia, ¿no? Estonia es el país más digital del mundo, donde solamente hay 2 procesos que son cara a cara, ¿no? Uno es casarte, el otro es divorciarte. Todo lo demás se puede hacer a partir de tu celular, ¿no? Si yo quiero comprarle un celular o un auto a Aurea, ella saca su aplicativo, tiene sus propiedades, y me va a mostrar un código QR, yo leo el código QR, mira, le digo, me quiere vender este auto a $10,000, y yo, ¡pim!, acepto, y en ese momento se genera el contrato, en ese momento se hace de forma automática las firmas digitales, en ese momento se pagan los impuestos, en ese momento se saca de mi cuenta para depositarlo en su cuenta, en ese momento se genera el documento para registros públicos, en ese momento se hace la transferencia de la tarjeta de propiedad. Todo eso no demora más de un segundo, ¿ya? Ese es el mundo en el cual estamos viviendo en este momento. No lo hemos entendido. Yo pienso que nuestro país, lamentablemente, y pido mil disculpas si es que alguien por ahí se pueda sentir tocado, pero yo pienso que nuestro país está diseñado por abogados con preparación de hace más de un siglo. Hace más de un siglo todo era con papelitos, con sellitos, por mesa de partes en Lima, ¿no? Y cosas por el estilo. Hoy en día esto se está moviendo a razón de millones de datos por segundo y no existe razón para que algo demore. No existe razón. Guárdense bien esa frase, millones de datos por segundo. Cualquier experimento que yo haga, cualquier propuesta que yo haga, tiene que estar pensada para funcionar en millones de datos por segundo, por varias razones. Nosotros somos millones de habitantes, tenemos 40 millones de celulares, tenemos casi 9 millones de escolares, tenemos más de 11 millones de gente en el seguro, ¿no? en el sistema de salud. O sea, todo se mueve a razón de millones. ¿Ya? Millones de datos por segundo. Entonces, cualquier propuesta en agricultura, somos 2 millones de productores agrarios, ¿no? 2.8 millones de productores agrarios, ¿no? Tenemos 12 millones de hectáreas. Entonces, cualquier sector que se les ocurra tratar, van a enfrentarse con ese problema. Entonces, hoy en día no se trata de poner un buen ministro, poner un buen presidente, se trata de poner a alguien que entienda que la dinámica en este momento es millones por segundo. Y si no lo entiende, no hay nada que nos salve de esa catástrofe, ¿no? Yo arranco con esto, porque esta presentación me llevó a tener invitaciones del gobierno chino, de Estados Unidos también en el APEC 2023. El Departamento de Estado de Estados Unidos me llevó hasta allá para exponer esto, pero en inglés, la versión en inglés.
Con Estonia también lo hemos conversado, con el jefe de gobierno digital de Estonia, que construyó todo eso allá. Y siempre había una pregunta recurrente, ¿no? Decían, ustedes tienen una muy buena propuesta en Perú, no se la han copiado de nadie, la han construido ustedes, ¿por qué no la hacen? Y la respuesta es que, curiosamente, en el Perú le hemos explicado 80 veces, y yo espero que con CITEC no sea solamente la número 81, pero no se construye porque a veces la gente tiene mucho miedo de estas cosas, no se construye porque no se entiende. Es curioso, pero alguien de Corea, digamos, o de China lo puede entender en muy pocos minutos, y en el Perú nuestra burocracia es un poco más grande. Entonces, voy a hacerles 7 preguntas. La primera pregunta, cada uno de ustedes responde mentalmente. La primera pregunta es, ¿nosotros queremos algo que nos ayude a crecer solamente de forma lineal o exponencial? Y la respuesta tiene que ser un crecimiento acelerado, un crecimiento exponencial. Lo cual significa que tenemos que pensar en crear un acelerador, no algo que nos haga avanzar, sino un acelerador. Segunda, necesitamos algo que se aplique a un sector productivo o a cualquier sector productivo, ¿no? Y la respuesta tiene que ser a cualquier sector. Eso significa algo transversal. Por ejemplo, piensen en la Internet. La Internet no fue pensada para médicos, ni para economistas, ni para profesionales en computación. La Internet fue pensada para transmitir información de cualquier tipo, entre dos puntos, entre dos computadores, ¿no? Una tecnología transversal. Igual el correo electrónico, igual un sistema operativo, ¿no? Igual cualquiera de las cosas que nosotros que han hecho famosa a la Internet o a la computación son tecnologías transversales, ¿ya? Entonces, tercera pregunta, ¿queremos algo que funcione para decenas, para miles o para millones? Y eso significa que sea escalable, ¿no? Hasta ahora de las 3 no estamos cumpliendo ninguna en el Perú, ¿no? La cuarta, ¿queremos algo que funcione en la capital o en todo el país? Todo el mundo va a decir que funcione en todo el país. Entonces yo les pregunto, ¿por qué la base de datos del Ministerio de Educación está en el edificio del Ministerio de Educación? ¿Y por qué la base de datos del Ministerio de Economía está en el edificio del Ministerio de Economía? Y nadie se ha dado cuenta, o nadie se ha puesto a pensar que estamos esperando un terremoto de grado 9 frente a las costas de Perú. Eso significa que en cualquier momento, cuando ese terremoto ocurra, ¿qué va a pasar con nuestro sistema de salud si toda la base de datos está en el Ministerio de Salud? Y con el sistema de transporte y de telecomunicaciones, digamos, si toda esa base de datos del MTC está dentro del MTC. Ese tipo de preguntas son muy importantes porque podemos quedar sin comunicaciones, podemos quedar sin salud, podemos quedar sin educación y básicamente sin eso el Perú puede colapsar en cuestión de unos minutos, digamos, producto de un terremoto. Por ejemplo, si ustedes van a mirar, el Banco de la Nación tiene un centro de datos en la avenida Arequipa con Javier Prado, pero el segundo centro de datos, porque alguien dijo, oye, tenemos que tener réplicas, el segundo lo pusieron en La Molina. O sea, algún genio está pensando que cuando hay un terremoto en Javier Prado con la avenida Arequipa, ese terremoto de grado 9 no va a afectar en La Molina, ¿no? Y el tercer centro de datos, porque alguien les dijo, no, mejor si tenemos 3, lo pusieron en Chiclayo. Y lo ponen en Chiclayo conectado por la costa, que es donde va a ocurrir el terremoto. O sea, hay gente genial que ha tomado decisiones sobre la estructura de nuestro país, y que sinceramente yo pienso que deberían estar con algún proceso judicial, ¿no? Porque nos han construido mal, digamos, y todavía escondemos el problema, mantenemos el problema, ¿no es cierto? Yo creo que con CITEC, por ejemplo, si es que le pusiese más foco a este problema en particular, estaríamos en capacidad de poder acelerar absolutamente todas las áreas de desarrollo de nuestro país. Quinta pregunta, ¿nosotros necesitamos algo que funcione dentro de nuestro país o en cualquier lado, ¿no? Y aquí tengo que hacer unos comentarios muy delicados, ¿no? Esta presentación la hice, por ejemplo, en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y todo nuestro Comando Conjunto tiene su correo electrónico alojado en territorio chileno. El Congreso de la República tiene todo su correo electrónico alojado en el territorio chileno, incluyendo la Comisión de Inteligencia, que se supone que es una comisión secreta y todo el asunto. Bueno, todo eso está en el territorio chileno. Todos los ministros tienen su correo electrónico alojado en territorio chileno. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué nadie se ha dado cuenta de eso? ¿No? El ministro de Defensa no sabía eso, ¿no? El anterior, digo, ¿no? ¿Cómo es posible que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no supiese eso, digamos, ¿no? cuando me tocó hacer esa exposición ahí? Siguiente pregunta, ¿necesitamos algo que sea sostenible a lo largo del tiempo o que dependa del ruido político y de la voluntad de nuestros congresistas, por ejemplo, para poner y sacar a una autoridad, ¿no? Y la respuesta es que necesitamos algo que sea sostenible. Y la última pregunta, que parece fundamental también, muy básica, es ¿necesitamos algo seguro o inseguro, no? ¿Por qué creen ustedes que nos andan hackeando a cada rato las instituciones del Estado? ¿Por qué creen ustedes que puedo comprar en Wilson, en el centro de Lima,
la información, ¿no? Clasificada por profesión, por departamento, por edad, etcétera. Puedo comprar lo que sea, ¿no? ¿Por qué? O sea, significa que hay algo que está funcionando mal, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos entender que deberíamos estar tratando de crear un acelerador transversal, escalable, distribuido, soberano, sostenible y seguro. Y en este momento no cumplimos ninguna de las 7. En ninguna institución del Estado se cumple ninguna de las 7 y no hay proyectos para crear una plataforma que cumpla con la mayor cantidad de las 7. Por eso es que estamos como estamos, ¿no? Entonces, sí, igual, algunos números de Perú, ¿ya? Perú gasta 2.000 millones al año en temas de tecnología, solamente en FONASA. Construir un centro de datos de las inversiones de Google o de Facebook cuesta 75 millones de dólares, que es más o menos 300 millones de soles. ¿Ya? 300 millones de soles, nosotros gastamos en este momento 7 veces más y no tenemos nada parecido. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo en cosas que no son las que provocan aceleración a nivel de país. Estamos invirtiendo más con criterio burocrático, ¿no? De repente por ahí está decidiendo alguien que no entiende cuál es la dinámica de la tecnología o que piensa que ser digital es cuestión de aprender Excel, PowerPoint, Word y ahora ChatGPT, ¿no? Entonces ahí hay algo que está mal. Tenemos 15.500 centros hospitalares. Cuando, imagínense, si yo soy un médico y quiero acceder a una historia clínica, pues soy un médico y la historia clínica puede estar en el MINSA, ¿no? O en el Salud. Pero si son 15.500 centros hospitalarios y si son, no sé, 20.000 médicos haciendo esa consulta simultánea, todo va a colapsar en menos de un minuto. Entonces, nosotros hemos diseñado el país para que funcione con 5 y con 10 y con 15 y pensamos que de forma automática la cosa digital, el software es mágico y que como ha funcionado con 10 y con 20 y con 30, ya está listo para que funcione con 33 millones de habitantes simultáneos, ¿no? Y eso no es verdad, ¿ya? Porque cualquiera que haya estudiado algo de computación entiende que eso no es automático, ¿ya? Sigo, tenemos 56.000 locales escolares, ¿no? Locales educativos, dentro de los cuales funcionan 114.000 servicios educativos, tenemos 400.000 docentes. Ahorita estamos en diciembre. Si cualquiera de ustedes tiene algún familiar que trabaje en un colegio estatal, pregúntele cómo hace para subir sus notas en diciembre y se van a dar cuenta que no pueden subirlas cualquier día, tienen que tener horarios. ¿Por qué? Porque todos esos 400.000 van a mandar sus números de forma simultánea y podrían hacer que ese sistema colapse en un minuto. ¿Qué tipo de profesional ha hecho eso que puede colapsar en un minuto, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que un país de las dimensiones que tiene Perú no pueda soportar el 1% del Perú simultáneo? El 1% del Perú es 320.000. Y si nosotros conectamos 10.000 de forma simultánea, todo esto colapsa. Recuerden ustedes más o menos 2017 que hubo un examen nacional para el ascenso de profesores, llamaron a 4 grupos de 10.000 profesores, empezó el examen y colapsó en un par de minutos, ¿no? Y la razón fue porque la persona que había diseñado esa solución no entendía nada de tecnología, pero pensó que lo había hecho porque le funcionó para 10, para 20 y para 30. Entonces lo soltó con 10.000 y colapsó en un minuto. ¿Sí? Tenemos 25 regiones, 190 provincias, 1.200 distritos, ¿no? Todo esto nos lleva a gran volumen de información. Tenemos 85.000 centros poblados. El hecho de que ustedes estén muy bien y que digan que el Perú está avanzando porque estamos en Lima, porque estamos en San Isidro, en San Borja, qué sé yo, en Lince, en Miraflores, no significa que el Perú esté avanzando, ¿no? Eso es algo que no entendemos, ¿no? El hecho de poner tanta data en Lima, en realidad la estamos poniendo en el lugar más débil, porque es el lugar más expuesto a un terremoto que tiene el Perú, ¿no? En el Ministerio de Trabajo encontramos 140 bases de datos distintas, en el Ministerio de Producción 160 bases de datos distintas, en el Ministerio de Educación 150 bases de datos distintas. Entonces, esto ya no es casualidad, esto es un patrón de comportamiento, ¿no? Entonces, el Ministerio de Agricultura tiene 12 millones de hectáreas, ¿ya? Y dentro aquí hay 2 millones de productores agrarios. Entonces, imagínense que en este momento, en este auditorio, tenemos en la Universidad Agraria, tenemos al ministro de Agricultura. Entonces, el ministro de Agricultura, supongamos que en este momento se da cuenta o le dicen o le piden que necesitamos, para agosto del próximo año necesitamos, no sé, pues, 10.000 toneladas de mango. Por ejemplo, el primer problema que hay que tener en mente es quiénes pueden sembrar mango. Entonces yo tengo que tener una pantalla y en cuestión de unos segundos puedo hacer el filtro por tipo de fruta o por tipo de terreno, qué sé yo, para saber cuál de estos 2 millones de productores agrarios debo contactar yo en este momento para que le podamos avisar, oye, hay demanda de mango, ¿no? Y está asegurada la demanda, ¿no? Pero en este momento yo quisiera de esos 2 millones de productores agrarios mandarle un mensaje a 100.000. Y en este momento ni siquiera eso tenemos, porque es muy fácil mandar un correo electrónico a 2, a 3, a 4, pero a 100.000 es otra historia. Entonces, en todos los casos que ustedes se pongan a analizar en el Perú, hemos resuelto problemas para 5, para 10, para 20 y para 30, pero cuando me dicen, oye, van a ser 100.000 por segundo, ¡puf!, todo colapsa. Y ya, eso es lo que no hemos resuelto.
Tenemos más de 24.000 millones al año, ahora me dijeron que eran 25.000 solamente en temas de corrupción, y esto nos alcanzaría para 80 centros de datos del tamaño del Estadio Nacional. ¿Ya? El centro de datos que tiene la SUNAT, por ejemplo, cuando ellos proponían un centro de datos por 200 millones de soles, yo lo llevé a los que hacen los centros de datos de Facebook, ellos hicieron el cálculo y dijeron, esto lo podemos construir en un espacio de 10 por 15 metros, 200 millones de soles, y un centro de datos de las dimensiones de Facebook es del tamaño del Estadio Nacional, eso cuesta 300 millones de soles. Obviamente estamos haciendo algo mal, no hemos entendido cómo funciona la tecnología. Entonces, aquí hay muchos datos desintegrados, ¿no? Cada institución tiene sus propias bases de datos, ¿no? Por eso es que aquí hay 140 bases de datos, aquí hay 160, aquí hay 150, es una cosa absurda, pero eso es lo real, eso es lo que está pasando, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, me voy al área de salud, ¿no? Lo que puedo afirmar es que todo, absolutamente todo, contiene datos. Entonces yo tengo una enfermera que le está midiendo el pulso de repente a un paciente. Detrás de este pulso yo ya debería estar capturando muchísima información que me lleve a estadísticas, a ciencia de datos, a un montón de información, ¿no? Histórica de este paciente, ¿no? Y ver, digamos, analizar, todo es datos. Pero si yo llevo esos datos a una forma computacional, me voy a dar cuenta que aquí tengo médicos, tengo medicamentos y tengo también pacientes, ¿no? Y se va formando una estructura conectada de elementos. Esto en computación se llama grafo, ¿no? Pero cuando yo estoy en un ambiente dinámico, comienzan a generar grafos como estos, ¿no? Grafos dinámicos, aparecen líneas, desaparecen líneas a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, si yo voy a analizar una posta, voy a tener algo así como esto, ¿no? De repente los colores representan la edad promedio, de repente las líneas representan la conexión entre causa y efecto de alguna enfermedad, de alguna pandemia, digamos, o alguna cosa así, ¿no? O podríamos agrupar aquí por tipo de enfermedad y eso podrían representar los colores, etcétera. Pero imagínense si yo llevo esto a un hospital que tiene pues 100.000 potenciales pacientes en sus historias clínicas, ¿no? Y además eso está cruzado con 15.500 centros hospitalarios. Entonces, eso es tanta información que yo ya no la puedo poner en un solo computador y tengo que echar mano a muchos computadores de forma simultánea, y eso también es algo que no hemos entendido. Necesito que la información sea alojada no en una base de datos, sino en una base de datos distribuida, que yo pueda quebrar en 5, en 10, en 200, en 500 y en 2.000 pedacitos también, ¿no? De tal manera que cuando las consultas salgan de estos dispositivos que están acá abajo, no vayan a un punto, sino que vayan al punto que corresponde. Por ejemplo, si es que alguien está en Tacna, no tiene por qué llegar su consulta hasta Lima. De repente llegaría hasta Arequipa, de repente llega hasta Cusco, de repente llega hasta Puno, pero no tiene por qué ir siempre hacia el centro. Nosotros no hemos hecho un sistema distribuido, en ningún caso, en ninguna institución en el Estado tenemos sistemas distribuidos, todos son sistemas centralizados. Entonces no importa qué tan rápido crezca la economía del Perú, todo por debajo está a punto de colapsar y en realidad está funcionando porque la gente que está ahí detrás está haciendo así con los dedos, ¿no? ¿Ok? Bueno, una aspirina, imaginemos que la enfermera le da una aspirina a ese paciente. Detrás de una aspirina yo podría capturar como 20 cosas. ¿Quién se la dio? ¿A qué hora se la dio? ¿Qué día de la semana se la dio? De repente el médico es Iván Tupac, de repente él es cardiólogo, de repente lo hizo en tal posición geográfica. Con la posición geográfica yo puedo derivar el distrito, la provincia, la región, ¿no? ¿Por qué razón vino ese paciente? ¿De dónde es el paciente? ¿Dónde se está haciendo atender? ¿Dónde vive? Son 3 datos diferentes georreferenciados. O sea, tengo un montón de información. Pero si yo no me doy cuenta, solamente le voy a dar la aspirina y punto, que se la tome y se acabó. Pero hay demasiada data detrás de una aspirina. Hay demasiada data detrás de un clic. Cada vez que yo le doy clic, por ejemplo, al sistema del Estado, en cualquier sistema, en cualquier control de los currículums que controla Concitec, por ejemplo, ¿no es cierto? En el RENACID, por ejemplo, y cada vez que yo doy clic, detrás de ese clic yo tengo que capturar 20 datos. ¿Quién lo hizo? ¿A qué hora lo hizo? ¿En qué tipo de dispositivo? ¿Cuánto era tu ancho de banda de subida, de bajada? O sea, ¿cómo están correlacionándose los clics? ¿Dónde están los grupos de investigación que hablan de genoma humano, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando venga un fondo, yo sé a quién conectar, con quién conectar. Pero eso tengo que llevarlo a una escala nacional, ¿no? Entonces, nosotros en este momento no estamos capturando tanta información detrás de un clic. Pero si capturásemos tendríamos otro problema porque acá la información va a venir en gran volumen, millones de datos por segundo, en gran volumen a alta velocidad. Y eso significa que todos los proyectos que nosotros planteemos deberían detrás de tener conceptos de gran volumen de información de Big Data. Pero esto es si llegamos al nivel 1, ¿no? Si llegamos a capturar, ni siquiera hemos llegado al nivel 1, ¿no? El siguiente nivel es que yo pase al nivel 2, y el nivel 2 es que ya capturé la información que en este momento no hemos llegado al nivel 1 siquiera, entonces tengo que procesar información. Pero como es tanta información, no la voy a poder procesar en un solo computador. Necesito procesarla de forma distribuida entre muchos computadores.
Y en ese software que va a correr de forma distribuida, no centralizada, es que tiene sentido hablar de la nube. En el Perú hablamos mucho de la nube, pero todo el software es centralizado. Si no, pregúntenle a la SUNAT, que firmó un convenio por 20 millones con Microsoft para pasar toda la facturación electrónica a la nube, y ese proyecto tuvo que abortar, porque el software de la SUNAT, entre otros problemas, por supuesto, ¿no? Había voluntad política, había presupuesto, había la decisión, había todo, pero el proyecto abortó. ¿Por qué? Porque todo el software estaba hecho para correr en un solo servidor, en un solo computador, y no era hecho en un sistema distribuido. Si la base de datos es una base de datos centralizada, si yo utilizo algo como un Oracle, por ejemplo, pues ya estoy dándole fecha de muerte, digamos, a esa propuesta. Por cierto, esta propuesta también fue presentada en Oracle en Estados Unidos, en San Francisco, y ellos mismos me dijeron, sí, esto no se puede resolver con Oracle. No sé por qué en el Perú insistimos con algo que sabemos que ya no va a funcionar y que el propio Oracle lo dijo, ¿no? Entonces, el tercer nivel es tomar decisiones. En este caso, el presidente de la República, los ministros, todos están en el nivel 3. Pero resulta que el Perú está en el nivel 0 y no se está construyendo el nivel 1 y no se está construyendo el nivel 2. Y eso es lo que no entendemos. El software no hace magia. El software hace a alta velocidad las cosas buenas o las cosas mal hechas que yo le diga que haga, ¿no? Entonces acá no hay magia de por medio. No es que 20 años de desorden viene la IA y corremos la IA y me lo va a solucionar y me lo va a poner en orden. O sea, acá la IA viene, la inteligencia artificial viene muchísimo después de haber utilizado la inteligencia natural, ¿no? Hay gente que no utiliza la inteligencia natural, pero piensa que la IA le va a solucionar la vida, ¿no? Y eso realmente es un problema, ¿no? Un tema que hay en el Perú también es que todas las instituciones hacen su pieza por su lado, ¿no? Hacen una pieza diversa, distinta, cada una por su lado. Entonces, con piezas tan diferentes yo puedo construir de repente una torrecita de 10 centímetros de altura, pero si yo avanzo de 10 a 20 centímetros de altura con algo de esfuerzo a partir de estas piezas distintas, no significa que estoy en el camino de construir un edificio de 100 pisos. A veces en el Perú confundimos eso, ¿no? Miramos una torrecita de 10 centímetros, después avanzó a 20 centímetros y decimos crecimiento del 100%, ¿no? Pero eso no significa que estemos en el camino de alcanzar a Corea ni de alcanzar a China, ¿no? Y hay que ser muy claros con eso, porque mientras no entendamos cómo funciona esta cosa, vamos a seguir disfrazando el problema, ¿no? Aquí quiero hacer un paréntesis, un comentario, porque hace un rato le dijeron a Aurea que ella formaba ingeniero, ¿no? Bueno, Aurea me conoce, yo también hace varios años, ¿no? Desde Arequipa, y Aurea no forma ingenieros, yo tampoco formo ingenieros, yo formo profesionales en computación, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el desorden que hay en el Perú, ¿no? A nivel mundial, la computación está al costado de la ingeniería, no está debajo de la ingeniería y tampoco está dentro de la ingeniería, tampoco está arriba, pero tampoco está dentro de la ingeniería. Entonces, cuando nosotros confundimos que todo lo que es computación debe ser ingeniería, ya estamos hablando una cosa súper equivocada, ¿no? Y en este momento el Perú ya observamos carreras como ingeniería en inteligencia artificial, ¿no? Ingeniería en ciberseguridad, y eso solamente obedece a un complejo en el cerebro de mucha gente que no ha entendido, ni siquiera se han dado el trabajo de leer el artículo 1 del Estatuto del Colegio de Ingenieros, donde dice claramente que la ingeniería es la profesión que aplica, utiliza y transforma recursos y fuerzas de la naturaleza para el beneficio del hombre y la sociedad, y el software no entra ahí. Y tampoco se dan cuenta que en inglés la palabra ingeniería tiene 3 significados diferentes. No nos damos el trabajo de entender, yo no podría confundir Lima ciudad con Lima fruta, con Lima para limarme las uñas. Y lo mismo sucede con la palabra ingeniería. Tiene 3 significados diferentes en inglés, los mezclamos los 3 y pensamos que la ingeniería está creciendo, ¿no? Entonces luego tenemos problemas y nos preguntamos por qué el Perú no avanza, ¿no? Entre otras cosas porque el Perú en general ha desarrollado un complejo con la palabra ingeniería, ¿no? Eso es una de las cosas que ha pasado. Bueno, este desorden, el Perú plantea conectarlo a través de la plataforma de interoperabilidad. Esto es un desastre. Esto es un desastre que además nos ha hecho perder muchos millones, pero además está conectando el desorden. No está resolviendo el desorden, está conectando el desorden y lo está conectando a través de un punto centralizado nuevo que queda en PCM, ¿no? Entonces, esto no es avanzar. Esto tampoco es avanzar. Hay mucha gente que a veces yo doy esta charla y me dice, no, pero mira que el vaso está medio lleno, no digas que está medio vacío. No digo, esto no es avanzar, porque esta torre o este poste aguanta 100 cables, aguanta 200, sí, por ahí puede aguantar, ¿no es cierto? Y podemos conectar más casas, podemos darle teléfono, electricidad o lo que fuera a más casas, pero no significa que estamos en la dirección de Corea y no significa que estamos en la dirección de China, que va a soportar millones de conexiones en el mismo poste, ¿no? Entonces, no hay que confundir hacer las cosas de cualquier forma y moverse de donde estás, eso no es avanzar, ¿no? Y eso es lo que en Perú tampoco entendemos.
¿Qué debería pasar? Deberíamos tener miles y miles de piezas, pero piezas con estándares, ¿no? Si yo agarro una pieza de Lego de 1970 y la conecto con una pieza del día de hoy, conecta perfectamente, ¿no? Porque tenemos más piezas en Lego, pero todas respetan estándares y el estándar no ha cambiado en tanto tiempo, ¿no? Por eso es que Lego hoy en día se puede construir lo que sea. Yo en este momento me tomaría 0 segundos, un segundo, para afirmar, oye, con este Lego yo puedo crear un auto y también puedo crear un camello. O sea, no hay estudio de mercado que tenga que hacer, no hay prefactibilidad que tenga que hacer para afirmar eso, porque todo tiene estándares, ¿no? Otro problema que tenemos es la forma en la que llevamos la Internet. Yo llevo la Internet a través de la red dorsal de fibra óptica y la llevo a Cusco. De Cusco lo llevo a las provincias, ¿no? Y de las provincias lo llevo a los distritos, y de los distritos lo llevo a los colegios. Entonces, y por aquí hay un colegio, y ese niño se conecta, y cuando llega la internet al colegio, después de tantas divisiones sucesivas, le llega 2 megas para 100 alumnos. Entonces, en los indicadores de la OCDE dicen, tenemos 1000 nuevos colegios con internet, sí, pero nadie le dice que es un internet inservible y que tú no podrías utilizar eso en tu casa, ¿no? Entonces, no significa avanzar, hay que saber hacia dónde estamos avanzando, ¿no? ¿Cómo debería ser nuestra Internet en un país medianamente que se respete, digamos, en estos términos, ¿no? Debería ser así, debería tener una forma en malla, de tal manera que cualquiera de estos puntos cae y todo el ecosistema sigue funcionando. Esto tampoco lo hemos entendido, ¿no? Esta es la red dorsal de fibra óptica que tenemos en el Perú, pero todo aquello que no está pintado de azul es el Perú que no tiene Internet. Miren estos puntos aquí, por ejemplo. Este punto no está conectado con este, no está conectado con este. Y están cerca, ¿no es cierto? Y no llegan a conectarse por ahí. Miren este punto, ¿no es cierto?, con este punto de acá. Tengo que darme una tremenda vuelta, ¿no? Entonces, miren Lima, me muevo 30 kilómetros aquí al sur, al sureste de Lima, digamos, y acá yo ya tengo que treparme a un cerro para agarrar internet, porque no tengo buen internet, ¿no? Y ni hablar por acá, ¿no? Iquitos ya se está conectando directamente a Manaos, porque del lado izquierdo de Perú no le damos bola. Y si nosotros cruzamos esto con el canon minero, tenemos esto. ¿Ya? Todo el Perú que no está pintado es el Perú que no tiene plata y no tiene internet. Pues díganme ustedes, si ustedes fuesen un inversionista, si ustedes invertirían en algún lugar del país que no tiene dinero, y de repente no tiene población, ¿no es cierto? O tiene muy poca población y tampoco tiene internet, ¿no? O sea, los agricultores del Perú están por acá, aquí hay un montón de agricultores, por acá también hay un montón de agricultores, ¿no es cierto? Y esos agricultores, ¿cómo conectan su producción con sus ventas y todo el asunto, ¿no? Si no tienen internet, no hay plata y no hay interés de los que viven en Lima para conectar y pintar todo este Perú, ¿no es cierto?, que en este momento está reclamando tanto, ¿no? Esto es la fibra óptica, el cable submarino que hay en todo el mundo, ¿no? Y fíjense cómo está conectado China con Estados Unidos. China con Estados Unidos pueden pelearse, pueden jalarse las orejas, pero nunca se van a desconectar porque están recontra amarrados acá, están súper amarrados. Esto es Hawái, ¿no? Pero ahora miren cómo está el resto de América Latina, ¿no? Esa América Latina, miren cómo está acá, ¿no? Miren cómo está Perú, ¿no? Cualquier paquetito acá hay una línea que no existía hace 8 años, ¿ya? Miren mi mouse, acá, voy a subir mi mouse, por acá, por acá, por acá. Esa línea no existía hace 8 años, ¿ya? Es la salida de Chile. Entonces, en este momento, si Chile hace 8 años mandaba un correo electrónico, eso tenía que subir por aquí, rebotar por Perú, bla, 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 y demoraba muchos rebotes, ¿no? Pero en este momento, como ellos han tendido su propia fibra óptica y en este momento están poniendo fibra óptica desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta Asia, hacia China, digamos, ¿qué pasa? Que todo el flujo del Perú, la salida más rápida es un punto, ¡buf!, y ya estoy acá arriba. Y eso es lo que ha pasado. O sea, en este momento Chile ha abierto las puertas para que aquí se puedan instalar centros de datos grandes como los de Amazon, como los de Azure de Microsoft, como los de Huawei, como los de Oracle, ¿no? Todos esos están aquí. Entonces, cualquier servicio de nube que Perú use, cualquiera, y eso también significa Office 365, esto significa el Outlook, significa el Gmail, cualquiera de esos servicios están alojados acá. Y esa es la razón por la cual cualquier servicio de las Fuerzas Armadas o lo que fuera que nosotros adquiremos está en esta posición por acá, ¿no? Es una forma muy moderna de robar información, digamos, de capturar información de otro país, sin que nosotros podamos acusarlos, porque creo que Chile ha hecho lo correcto para ellos, ¿no? Creo que Perú es el que ha hecho lo incorrecto en quedarse durmiendo, pensando que la tecnología nos va a esperar, ¿no es cierto?
y creo que ahí tenemos un problema, ¿no? Aquí están los centros de datos más cercanos. Brasil, nosotros no tenemos una conexión directa por aquí, por la Amazonía, así que nuestros datos nunca están en Brasil, casi nunca están en Brasil, pero siempre van a estar en Chile porque es el punto más cercano, ¿no? Y ellos han sido los que nos han desviado esta información. El plan estratégico digital de Perú también es otro problema, porque en este plan estratégico no existe por ningún lado palabras como esta. Busquen ahí adentro, por ejemplo, al plan estratégico al 2050, acelerado, transversal, escalable, distribuido, soberano, sostenible y seguro. Y no lo van a encontrar. Entonces significa que hacia dónde nos estamos moviendo. De repente, de casualidad, vamos a alcanzar a Chile o le vamos a ganar a Bolivia o por ahí alcanzamos a Colombia, pero no nos estamos moviendo en la dirección de Corea. Entonces hay mucha gente que confunde moverte de donde tú estás, te mueves de donde tú estás y dicen estamos avanzando. Entonces alguien aparece por ahí y dice, ¿estás avanzando hacia dónde? O sea, si tú te mueves simplemente, no vas a llegar al aeropuerto por casualidad, ¿no es cierto? Vas a moverte, pues, y yo no me puedo encontrar dentro de 2 meses con alguno de ustedes y decir, hemos avanzado, ¿no es cierto? Y alguien más informado me puede decir, hemos avanzado ¿para dónde? ¿A dónde quieres llegar? Si no sabes a dónde quieres llegar. Entonces, para alcanzar a Corea, para alcanzar a China, no lo podemos alcanzar en 10 años, en 20 años, pero tenemos que saber en qué dirección nos tenemos que mover, y eso es algo que no tenemos. ¿Ok? Me faltan 2 slides. Entonces, primer problema, nosotros tenemos muchos datos acá. Hace poco alguien me comentó algo que yo sospechaba hace tiempo, y es que, fíjense la geografía de Perú. Aquí hay un segmento mordido de Perú, es como que hay una línea larga que se ha desaparecido del mapa, ¿no? Si ustedes proyectan esta línea así de subida, debería subir por acá, debería juntarse por acá, pero acá hay algo mordido. Ese mordido es porque eso es una especie de cordillera que estaba en ese lugar, que se ha hundido, que es un movimiento geológico de hace como 10 millones de años, y por eso es que tenemos esto acá. Nosotros estamos frente a un proceso de abducción donde esta masa de tierra se está metiendo debajo del continente y a raíz de eso ha salido la cordillera hacia arriba, ¿no? Entonces, eso significa que estamos frente a un lugar de muchos posibles terremotos. Entonces, ¿quién tuvo la fabulosa idea de poner nuestros datos, que es algo tremendamente importante, en la costa, en Lima? ¿Y por qué nadie reclama de eso? ¿Por qué nadie se da cuenta? ¿Por qué nuestro Congreso no se da cuenta de eso? Si es una cosa tan fundamental, absolutamente tan fundamental, ¿no? La data debería estar mínimo en 3 lugares y no debería ser incluido en Lima. Eso es algo inteligente. Yo no sé quién tuvo esta fabulosa idea, pero es terrible. Vamos a suponer que lo voy a poner en 3 lugares. Entonces, un lugar es aquí, ¿no es cierto? Y el otro lugar es en el norte. Estos 2 deberían estar conectados y estos 2 con el centro también. Repito, este no debería ser un lugar, deberíamos formar un triángulo en alguna otra posición. ¿Ok? Y ahora, si yo quiero conectar el norte del Perú, lo hago de acá, el sur del Perú lo hago de acá, la costa también debe estar conectada por acá, y además el Perú debería estar conectado de forma transversal, ¿no? Por ejemplo, de Piura hasta Iquitos, de Iquitos, Pucallpa, Puerto Maldonado, Puno, Tacna, ¿no? Esto es hacia adentro del Perú, ¿no? Y no tenemos esta configuración. Si es que algo se cae, todo debería seguir funcionando. No tenemos esta configuración hacia adentro del país. Pero hacia afuera también necesitamos algo parecido, ¿no? Y necesitamos que hacia afuera haya conexiones directas a Brasil, hacia Asia, hacia Oceanía, ¿no? De forma absolutamente directa. Esto no es un problema de tecnología, esto es un problema de seguridad nacional, ¿no? Y todos los proyectos deberían tener escalabilidad horizontal, es decir, que sean compuestos por software que corren una máquina en 2, en 5, en 10 y en 200 también, y en 500 también. Al inicio lo probaremos en 2, en 3, pero queremos algo que sirva para 500 y 2000 máquinas, ¿no? Y eso tampoco lo hemos entendido. Necesitamos que esto funcione 24 horas al día, necesitamos que esto no consuma mucha energía eléctrica, necesitamos que esto no cueste mucho y estamos gastando muchísimo más, que sea ecológico. Necesitamos que sea inclusivo socialmente en todos los sectores. Necesitamos que sea un sistema descentralizado, necesitamos que esto ayude al desarrollo de las regiones, necesitamos que esto sea robusto. Si se rompe un eslabón, todo debe seguir funcionando y que todo tenga trazabilidad. Absolutamente todo tiene que tener trazabilidad. ¿Ok? Se fijaron aquí, en el anterior también, en el anterior aquí, el centro de nuestra propuesta es un par de agricultores analfabetos, ¿no? Queremos 2 agricultores analfabetos. ¿Por qué? Porque alguien que esté en Lima, fundamentalmente ya tiene su vida resuelta. Tú tienes luz, tienes agua, tienes teléfono, tienes un auto de repente, tienes gas, o sea, tú ya no eres el problema. El problema es todo el resto del país que no tiene acceso de forma igualitaria a los medios, digamos, para poder desarrollarse, ¿no? Entonces, ellos están al centro de nuestra propuesta, ¿ya? Entonces, primer punto, que no significa secuencia, es que yo tengo que mejorar la conectividad, es correcto. Encima de esto, yo coloco servidores. Fíjense, estas 2 capas, la conectividad y los servidores, son las únicas 2 capas que son hardware, ¿ya? Conectividad y servidores. Todo lo demás que va a aparecer hacia arriba es software. Esto es un problema de software.
Necesitamos gente muy capa, muy preparada en carreras serias, no en carreras improvisadas. Necesitamos gente en ciencia de la computación. De las 200 mejores universidades del ranking mundial, ninguna tiene las carreras de ingeniería informática, ingeniería de sistemas o esas cosas que tenemos en Perú, todas tienen ciencia de la computación. Eso es muy importante que lo entendamos, porque si no superamos el complejo con la palabra ingeniería, no podemos movernos hacia ningún lado, ¿no? Necesitamos algo que orqueste todo esto, y eso es un sistema operativo basado en Linux. Necesitamos una base de datos pero totalmente distribuida. Encima de eso construyo microservicios que son pequeños enchufecitos para obtener datos. Por ejemplo, yo le mando mi DNI y me devuelve mi nombre y apellido de la RENIEC, o te mando el RUC y me devuelves la razón social de la SUNAT. Encima de eso tengo procesos totalmente distribuidos, ¿no es cierto? Encima de eso comienzo a desarrollar software, por ejemplo, para Concitec, o para la policía, o para el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación. Encima de eso creo aplicativos para los ciudadanos, pero la data que está saliendo para este aplicativo es la misma que utiliza por ahí el Ministerio de Educación. Encima de esto también genero conectores para datos abiertos para que cualquier institución pueda acceder a los datos de forma abierta. No ando colgando Excel para decir ya tengo datos abiertos en mi ministerio, ¿no? Que eso también es una cosa muy vergonzosa. Genero los tableros de control, ¿no es cierto? Y finalmente se sentarán a tomar decisiones que les corresponden. Vamos a suponer que aquí el problema ya está solucionado, pero vamos a suponer que ahora yo necesito, no sé, pues 500 municipalidades más que tengo que atender. Entonces, ¿qué cosa hago, no? Aumento los servidores, y les dije que estas dos plomas son las únicas que son hardware, ¿no es cierto? Y de acá para adelante todo es software. Entonces yo puse 10.000 nuevas máquinas, por ejemplo, en un nuevo centro de datos, como lo harían en China, y automáticamente los servicios son clonados, ¿no es cierto? Y toman control de las 10.000 nuevas máquinas en cuestión de segundos. La base de datos también automáticamente se distribuye en poco tiempo. Los microservicios también es una tecnología súper distribuida. Los procesos también. Y en este momento, si yo quiero adicionar a mi ecosistema una nueva municipalidad, simplemente le doy el acceso a través de un correo electrónico, digamos, y ya tengo todo lo que está abajo. Ya no me preocupo de conectividad, ni de procesamiento, ni de administración de recursos, ni de base de datos, ni de microservicios, nada. Entonces, en este momento, ya se produjo la aceleración. Tengo más tableros de control acá arriba y más tomadores de decisión, ¿de acuerdo? En estas elecciones que vienen, por ejemplo, a mí lo que más me preocupa es ver si es que a algún partido se le está ocurriendo plantear soluciones que puedan llevarme a realmente resolver problemas para millones, porque somos millones, como lo dije desde el inicio, ¿no? En esta circunstancia, en este escenario, recién puedo comenzar a hablar de inteligencia artificial, ¿no? Si yo no entiendo cómo funciona todo este ecosistema, no puedo hablar de inteligencia artificial, ¿no? Y luego tengo una capa de seguridad también que va desde el nivel del cable hasta el nivel de acá arriba, ¿no? Del aplicativo del presidente de la República, ¿no? Bueno, y además tengo una capa de integración con el software antiguo, con el software viejo, ¿no? Con el software legacy. Ok, y pregunto, ¿no? ¿Y qué cosa es esto, no? Y la respuesta es que esto es un acelerador transversal, escalable, distribuido, sirve para cualquier área, sirve para millones, no tiene puntos débiles porque está totalmente distribuido y nos permite acelerar, ¿no? Y además es soberano, sostenible y seguro porque funciona en nuestro territorio, debería ser controlado por una institución que no dependa del vaivén político que tenemos en los últimos años y que tenga una capa de seguridad también, ¿no? Y finalmente, mi último clic, esta imagen, ¿no? ¿Qué cosa es esta imagen, no? Y alguien me podría decir, bueno, esto es un imán, ¿no? Yo digo, no, a mí me parece que esto es la radiografía de un país como China, es la radiografía de un país como Estados Unidos, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? Porque son países que han sido diseñados para ser fábricas de aspiradoras de plata hacia ellos, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar qué cosa es Google, alguien me diría, no, es un motor de búsqueda. No es un motor de búsqueda, es un mecanismo distribuido para capturar datos, para convertirlos en información, y con eso hacen negocios donde tú le entregas de forma voluntaria tus datos de forma gratuita, y ellos hacen negocios y después con eso te hacen comprar cosas, ¿no? ¿Qué cosas son las redes sociales? ¿Qué cosas es un Facebook, ¿no? Un Instagram? Es exactamente lo mismo, son capturadores de información para que ellos las conviertan en negocios, para que tú pagues. El rol del peruano en este momento, el rol del Perú es pagar, el rol de ellos es ganar plata. Oye, ¿qué cosa es Amazon, no? Amazon es exactamente el mismo modelo, ¿no? Si yo compro un par de zapatos en Amazon, en este momento no estoy produciendo nada para SUNAT, no estoy produciendo impuestos para Perú, estoy generándole industria de zapatos en Estados Unidos, donde fuera. Yo soy el que paga el delivery, ¿no es cierto? Yo soy el que paga el transporte, los impuestos, todo eso estoy generando negocios hacia afuera, ¿no? Y una cosa interesantísima que me pasó también en estos viajes a China es que
Si ustedes descomponen una televisión de 50 pulgadas, la descomponen en sus piezas, en sus metales, la pesan y dicen, oye, ¿cuánto vale el gramo de oro, de cobre o lo que fuera? Esa televisión que me la pueden vender a 3.000 soles en materia prima cuesta más o menos $2. Entonces, $2 es como 7 soles, digamos, ¿no? Dividan 3.000 soles entre 7 soles y se van a dar cuenta ustedes que la proporción es como de 400 y tantos, 430 por uno. Significa que por cada puesto de empleo que nosotros generamos acá, en China, en Japón o en Corea se están generando más de 400 puestos de empleo. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que la ciencia y tecnología va primero y que en función de eso es que se genera un movimiento económico tremendo y el Perú todavía sigue exportando piedritas, ¿no? Lo mismo sucede con lo que hace China, ¿no? China es esto, ¿no? China tiene este modelo, ¿no? Así que todo confluye, digamos, hacia este modelo. Son países que han sido diseñados para ser atractores hacia ellos. Y nosotros acá tenemos una decisión fundamental, ¿no? O eres aspiradora o eres partícula aspirada. Y el Perú hace tiempo que se comporta como partícula aspirada y estamos contentos de andar comprando la última tecnología que es producida afuera, ¿no? Para terminar, debo decir que yo pienso que esto es una carrera de transbordadores espaciales, ¿no? No es una carrera de autos, es una carrera de transbordadores espaciales. Y en esta carrera no sirve de nada que tú te presentes con un triciclo de último modelo hecho en China, ¿no? Y además ese transbordador espacial en 1 año y medio se va a duplicar en velocidad. Entonces no sirve que del triciclo cambies a una bicicleta. Tenemos que vivir el momento que nos ha tocado de otra forma, ¿no? Y además estamos muy atrasados. Así que hay que darle muchísima atención a la ciencia y tecnología. Y esto es un ejemplo claro de los profesionales en ciencia y la computación que necesitamos y que esto no se puede resolver con paquetitos, ¿no? No puedo resolver con gente y no puede ser que el Estado me diga, oye, para que tú trabajes en esto tienes que estar colegiado y tienes que pagar tus mensualidades y toda esa cosa, porque nada de eso determina la calidad de la solución que voy a dar. Y por esa razón es que necesitamos muchísimo más gente seria en carreras de computación a nivel nacional. Muchas gracias. No sé si tienen... Muchas gracias, doctor Ernesto. Esperemos que el Perú pronto llegue a la arquitectura que ha mostrado con esa gráfica para poder seguir adelante. Muy bien, es momento de hacer un receso y nos encontramos en 20 minutos nuevamente aquí para ya ir finalizando con la última ponencia y las palabras de cierre. Muchas gracias. Gracias. Mars Calderón, nuestro ponente es director de la carrera de Ingeniería de Softwares en la Universidad de San y CEO en Codeplet Games. Posee un magíster en Sistemas Inteligentes del Tecnológico de Monterrey, lidera programas de creación de productos en softwares y participa activamente en proyectos de IA, con una visión estratégica dual, académica y empresarial. Él nos presenta IA con propósito, innovación desde SAN. Adelante, por favor. Recibimos con palmas. Ok, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar muy rápido. Hoy día les quiero transmitir las experiencias que tenemos en ESAN usando la IA y cómo estamos resolviendo algunos problemas, bueno, emergentes y problemas que tenemos en el contexto. A ver. Ok, bueno, esta es nuestra agenda. Y bueno, antes de comenzar con el tema de los casos, bueno, la pregunta es, ¿qué tan inteligente es la IA? Bueno, acá veamos un poco la imagen de fondo. Okay. ¿Es el loro realmente inteligente? ¿El hecho de que hable le da inteligencia? Porque el hecho que la IA nos genere oraciones, nos genere audio, nos genere muchas cosas, ¿le da la capacidad de ser inteligente? Entonces, ese es un gran cuestionamiento que aún está por ver y varias cosas, ¿no? Ahora, sigamos con la misma pregunta. Bueno, mucha gente está preocupado. Oye, estoy preocupado sobre qué tan inteligente es la inteligencia artificial. Pero en realidad no deberíamos estar preocupados por cuán inteligente es la IA, sino porque está decreciendo la inteligencia real. Y prueba de ello, ¿sí? Podemos ver ahí a un costado. Este es un artículo del MIT, ¿sí? Sobre, perdón, pasó. Okay. Entonces, ese es un artículo del MIT en el cual básicamente usaron ChatGPT, un buscador,
y una persona normal que la tarea era escribir. Entonces, ¿quién activa más partes cognitivas? ¿Cuál creen que fue? Obviamente, sin ninguna tecnología. Entonces, y es acá bien interesante, porque yo en el caso, bueno, estoy en el caso de la universidad, mi campo es que hacer a mis estudiantes más inteligentes. Entonces, la IA, el sobreexceso me puede anular esta capacidad cognitiva. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, de hecho podríamos encontrar un balance, un punto medio. Entonces, bueno, y sin aún entrar en los temas éticos que tiene la IA. Pero bueno, como que preguntando, ¿no? Vamos. Entonces, y ahora lo que viene a nosotros es un cambio de paradigma con la inteligencia artificial. A ver, todo este día están hablando de IA o temas de automatización, y de hecho es la parte que estás conversando. Siempre hablamos de automatizarlo, hacerlo más veloz. Hablaban hace un momento del tema de software, hacerlo escalable. El tema ahora con la IA, la capa de inteligencia artificial, es que ampliemos capacidades cognitivas. Capacidades, por ejemplo, como hacer razonamiento, el resumen de un documento, poder detectar en una imagen, entre otras cosas, que el humano y la IA piensen juntos. Pero en realidad esto puede converger en algo mucho mejor para todos nosotros, que es resolver desafíos. Sí, podemos discutir que si es que mi LLM, no sé, ChatGPT, Cloud, otros son mucho mejores, genera más tokens, menos tokens, pero en realidad el verdadero impacto que debemos buscar todos nosotros, mucho más allá del artículo, es el cambio de vida de las personas. O sea, yo creo que la bandera que debemos de tener al frente siempre deben ser las personas. Ahora, entonces, vamos con el primer caso. A ver, ese es un primer caso sobre diabetes. A ver, si son 1.3 millones de diabéticos mayores a 18 años en Perú. Ahora, estamos hablando que son 2.5 y se estima que en menos de 5 o 10 años tengamos 6 millones. Y a la cifra como que les cambió la vista, ¿no? Ok, la población de diabéticos sube, pero el profesional que lo trata, ¿quién es? El endocrinólogo, ¿correcto? Entonces, pero la tasa de crecimiento de endocrinólogos no es tan rápida como la de diabéticos. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Ok, necesitamos crear herramienta que pueda ayudar al endocrinólogo. Entonces, vamos a ver un poco más adelante. Perdón, ¿qué está pasando? A ver, permíteme un momento. ¿Puede ser el siguiente, por favor? Siguiente. Ok, entonces como lo que les comentaba. Siguiente, por favor. Entonces, miren, si vemos un poco en América, son 62 millones de personas con esta deficiencia. Va a llegar a 6.5 millones de los que pueden padecer. Entonces, esta tasa es muy alta. Y sin hablar del tema que hace un momento mostraba Ernesto con el tema de conectividad, el tema del escalamiento, el tema que, ¿por qué no conecto a un agricultor acá? Entonces, o aún las paradojas que nosotros tenemos como país. ¿Nos gusta nuestra cocina? Sí, ¿no? Pero el 43% de los niños menores a 3 años tiene anemia. Entonces, ¿a qué estamos apuntando en usar algo tan bueno? A poder resolver desafíos. Siguiente. Ok, entonces las IAs actuales no son suficientes, hay puntos claves, entonces que nosotros estamos tomando: sobrecarga cognitiva del paciente, baja adherencia terapéutica, sin adaptación al contexto peruano y un mayor riesgo de complicaciones. Por ejemplo, les comentaba sobre este tipo de app, siguiente. Ok, a unos compañeros y me decían, oye, pero ¿puedo usar ChatGPT? Sí, pero no es especialista médico y la base del conocimiento no está sobre médicos.
Y recordemos en estos temas de IA o cualquier cosa que lo va a usar para el tema de medicina, la última palabra lo tiene el médico. Sin embargo, podemos nosotros cooperar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nuestra solución es un modelo de IA generativa especializado en diabetes, entrenado con un corpus clínico, adaptado al contexto peruano, integrado ya con una app móvil, bueno, y un tema de registro de pacientes. ¿Vale? Entonces, si vemos un poco la metodología, estos son los pasos que hemos realizado, bueno, esa es parte de la tesis con mis estudiantes. Y algo adicional, que hemos usado IA, y todo esto ha salido en menos de un semestre. Tenemos un producto. Incluso ya estamos postulando a un tema de financiamiento y todo ello. A ver, entre lo primero que tenemos es que el LLM puede usar, que no sea el small, ni tan small, ni tan large, en el caso por el tema de los recursos para experimentación. Entonces teníamos como el Femini, el Oyama, Kuwent, hemos usado Kuwent, hemos encontrado también una base de datos en China sobre el tema de diabetes. Con temas de IA hemos logrado una muy buena traducción e incluso también adaptación y tropicalización con los médicos. Ahora, y bueno, seguimos con los pasos, un poco ya los formatos que se necesita, como ChatML, un tema de la cuantización, y bueno, correr el experimento y hacer las pruebas asociadas. Ahora, siguiente. Ok. Entonces, esto es lo que hemos hecho. También hemos pasado las traducciones, las correcciones, refinamientos. Siguiente. Y bueno, un poco los modelos comparativos con el modelo. Hemos usado Kuwen 2.5, un modelo libre, un modelo gratuito, en el cual hemos hecho nosotros un fine tuning. Acá vemos las configuraciones con QLoRa y los dos tipos, ¿no? Los dos tipos de escenario y los GPUs. Dale. Ok. Y bueno, si es que vemos ya un poco los resultados, veamos, el MSQ tiene que ver con, son preguntas, nuestra base de datos también tiene preguntas de opción múltiple y también tiene diálogos entre paciente y doctor. Bueno, en el primer ambiente vemos que en algunos casos sí logra tener un buen accuracy, pero estamos teniendo considerable un BERT que tiene que ver ya con el tema de el tema sobre la predicción y respecto a la respuesta verídica. Entonces estamos en un 73%, yo creo que es considerable. Bueno, y ya una evaluación contra los jueces como ChatGPT y Gemini, tenemos un 75%, avanza así. Y bueno, incluso tenemos hasta un prototipo funcional con el tema de la IA. De hecho está ahorita la app, pero no está conectado al backend, así que vamos a pasar al siguiente, por favor. Y bueno, arriba tengo una pregunta del médico, perdóneme esto, está muy, pero es una pregunta real que le envían al médico. Hola, una consulta, yo tengo diabetes tipo 2 y mi glucosa sale 120, 150, 285 y en diferentes momentos del día estoy consumiendo Jardiazen Duo 12.5 2 veces al día y a veces me coloco insulina y bueno, entre 6 y 8 unidades, quiero dejar la insulina. ¿Qué pastillas? ¿Qué puedo tomar? Subo la dosis y, bueno, el Jardian. Bueno, ya acá vemos un poco la respuesta. De hecho, y considerando un poco la evaluación del médico, tuvimos 3 respuestas y sí fueron precisas y considerables que lo podía usar un médico. Siguiente. Y bueno, es un poco la demostración de la app. ¿Puedes acelerar un poco el video ahí, por favor? Ahí está. Ajá. Dale hasta un poco más. Ajá, ahí puede ser preguntas, tal cual. Entonces, ¿esto reemplaza al médico? Obviamente no, pero nos puede ayudar y puede cooperar con algo que va a ser muy latente, ¿no? Entonces, ¿es de ayuda? Sí. Ok, perfecto. Pasemos al siguiente. Ok, otro caso que tenemos también, este caso también de mi estudiante, es un poco el monitoreo desde el cielo. ¿Ok? ¿Vamos? Ok, a ver, el detalle es la erosión del suelo. Sabemos que la erosión del suelo se da por 2 factores, factores naturales y factores del humano. Factores naturales, todos los cambios climáticos, el humano que va a invadir, si esa es la palabra correcta,
¿sí? Y problemas que generan pérdida agrícola, malas prácticas, una respuesta lenta. ¿Y cuál es el detalle? El Perú es un país agrícola. ¿Sí o no? Hemos crecido mucho en agricultura en los últimos años, sí, las exportaciones han subido, entonces es un problema que a nosotros nos debe interesar. Siguiente, por favor. Ok, y acá hay un amigo que siempre lo vamos a tener, el fenómeno del Niño. Dale. Ok, por ejemplo, este es el caso de Piura. Nosotros estamos tomando un estudio sobre Piura. Vean, enero, febrero, marzo. Según la NASA, y estas imágenes vienen de ese análisis, se inundó 10.000 kilómetros. Solo una región. Solo una región. Era un mar. Siguiente, por favor. Ok, vemos, este es el río La Leche. Sí, vemos en enero, respecto al comparativo, en marzo, bueno, el río es totalmente desbordado. ¿Y todo este desborde en qué implica? Todo esto es zona agrícola. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Erosión. El suelo va a perder. ¿Qué va a perder? Firmeza. Entonces, si perdemos firmeza, obviamente reducimos el tema del agro, ¿no? Siguiente. Ahora, entonces, la situación actual es la necesidad de un monitoreo moderno. Tenemos datos satelitales disponibles e incluso hay modelos predictivos. Una solución propuesta es que hagamos un sistema predictivo con IA. Bueno, y que hagamos una mejor gestión de la erosión. E incluso estamos haciendo, ahora les voy a mostrar, el forecasting, que es lo que nos interesa, la evolución de la erosión con IA. Pásale. Ok, bueno, este es un modelo que todo el pipeline, la recolección de los datos, hablamos de no un satélite. De hecho, Perú tiene el Perusat 1, creo, o 2, que, bueno, es un modelo básico. Lo que falta es complementar, por ejemplo, con imágenes de radar, entre otros tipos, como que tenemos topografía, un poco también incluso hasta la temperatura y todo esto. Bueno, todas esas imágenes le hemos recolectado en nuestra propia base de datos en un rango de unos 10 años. ¿Para qué? Hacer los cálculos de Russell y, bueno, pasar el análisis de los datos y los modelos. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, los datos que les comentaba, hemos estado analizando Sentinel-1, como es un radar. De hecho, las imágenes satelitales suenan muy bien, pero el kilómetro cuadrado vale $10.000. Pero, escúcheme, en Perú, ¿cuándo fue el último fenómeno del Niño? ¿2021, 2023? 2020 y algo, ¿no? Sí, 2023, ya. Después, ¿cuánto invirtió Perú? 700 millones de soles. O sea, pero si es que nosotros invertimos en tecnología de monitorización con IA y estas cosas, podemos prevenir, sí, las rutas siempre van a ser casi las mismas. Entonces podemos sacar un poco de ventaja. Bueno, y esta es la recolección de los datos. Lo que estamos trabajando son 16 canales. No solo trabajamos con las imágenes convencionales, sino con otras capas y otras diferentes intensidades. Siguiente. Bueno, y sobre todo un cálculo que es importante para nosotros, que es la erosión. Regresa, por favor. Ok, como es la erosividad, la longitud, la cobertura y la pérdida de suelo. Como podemos ver ahí, el mapa de Piura. Y uno de ellos, el factor A, es el que nosotros necesitamos predecir. Dale, por favor. Y bueno, dos tipos de arquitecturas diferentes que estamos usando, en el caso de UNet y el COM-LSTM UNet. El primero, bueno, voy a usar para hacer un problema de segmentación de imágenes satelitales. Ojo, las imágenes satelitales son enormes. Estamos hablando de 10.000 por 20.000 megapíxeles. Entonces, ¿cómo hacemos que la IA nos pueda lograr procesar todo eso? Parches muy pequeños para poder alimentarlo. Dale. Bueno, y el COM-LSTM es un pronóstico, que es el forecasting, que vamos a ver. Siguiente. Entonces, bueno, esto es un poco de nuestra tabla de resultados. A nivel numérico no nos ha ido tan mal. Vamos ahora a gráfico, por favor. Siguiente. Miren, esta es la predicción del UNet, ¿sí? Bueno, este es el real y este es lo que ha predecido. Entonces, sí podemos ver que sí logra algo casi similar,
considerando que todavía solo estamos entrenando una IA solo para una región. O sea, podríamos entrenar para todo el país, incluso toda Sudamérica, si es posible. Ahora, por el otro lado, este es interesante. Miren la entrada en T-1, -4, T-2, hasta T, y lo que estamos prediciendo es el T+1 y el T+2. Ese es el real y el predecido en T+1 y T+2. Entonces estamos hablando ya de un tema de forecasting. En temas de meteorología y en temas de todos los tipos de análisis que nosotros podamos hacer el forecasting hacia adelante, nos va a ayudar. Ahora, bueno, y esto se puede alimentar un poco más, también estamos un poco limitados con el servidor. Vamos. Y bueno, y casos muy sencillos como procesamientos con formularios manuscritos en temas de la universidad. Ok, entonces también problemas comunes, ¿no? Como ya tenemos con la IA del día a día, tenemos muchos documentos. ¿Nos suma tiempo digitalizar, tipear? No. Nosotros como humanos tenemos una posición que es la toma de decisiones ejecutivas, el manejo de incertidumbre. Entonces, ¿qué podemos hacer? Usar la IA para que nos ayude. Siguiente. Entonces, bueno, este es un poco del diagrama de arquitectura. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno, un poco del sistema. Siguiente. Y bueno, esta es una ficha convencional. ¿Sí? Y bueno, con ya el pasado de todos los datos, donde aplicamos tecnologías básicas como el tema de OCR y los LLMs para una mejor clasificación. Justo hoy estamos conversando un poco en el almuerzo que la IA todavía no es una tecnología 100% falible, está recién iniciando y todo. Sí, sí es cierto, pero yo creo algo que nunca vamos a estar completos. Perseguir la perfección desde un inicio nos lleva a alcanzar nada. Entonces, si podemos mejorar un poco, podemos usar e intentar lo que sea. Ahora, pasamos al siguiente. Bueno, y un poco con estos temas de IA, por ejemplo, en un tema muy básico, nosotros estamos reduciendo un 60% en costos. Pero más que el costo es el tiempo, o sea, para toma de decisiones ejecutivas. Vamos. Y bueno, ya para ir como último caso, un caso muy simple también que tenemos. ¿Puedes pasarle, por favor? Es un tema de videovigilancia. No necesitamos... a veces nos venden ahora con los paquetes completos y con todas cosas, pero ¿son necesarios? Sí, pero nosotros podemos crear tecnología. A ver, el crear tecnología, mucho vinculábamos hace un tiempo a crear dispositivos electrónicos y todo ello. No, crear software es crear tecnología. ¿Cómo es la forma más rápida de ser un innovador? Es resolviendo un problema de una organización. ¿No? Que esperamos alcanzar el cielo con esta es la idea genial. No, resolvamos algo muy pequeño y comenzamos a darle. Vamos, siguiente. Y bueno, vamos a ver un poco acá ya el demo que está por ahí. Bueno, es algo sencillo, entonces que también ahí lo tengo a los estudiantes jugando un poco. Pero esto ya lo hace una cámara simple, sí, pero de todo el detrás y cómo extrapolamos esas tecnologías a otros problemas es lo que a nosotros nos hace pensar, ¿no? Entonces, ¿qué estoy visualizando acá? No solo es el tema que ha detectado, sino es cómo ellos pueden crear una compañía de software que se dedique a un tema de videoanalítica. Entonces, bueno, sigamos. Entonces, algo de lo que hemos aprendido, los datos locales importan, el open source es viable, yo creo que un despliegue pragmático, pero sobre todo la inteligencia artificial debe de tener propósito. O sea, está bien que busquemos hacer mucha ciencia, aplaudo toda la ciencia, pero tenemos una bandera todos por delante, que es resolver los problemas del Perú. Lo más rico que tiene esta nación son los problemas. ¿Y saben qué es lo más rico aún? Que tenemos problemas muy parecidos en Latam. Si ayudamos a resolver un problema acá en Perú, lo podemos replicar en toda Latinoamérica. Podemos generar un mercado que ahí está, o sea, y nadie lo ataca. Siguiente.
Entonces, bueno, un poco los siguientes pasos, también buscamos alianzas y yo creo que, vamos. ¿Y por qué no vemos esto, no? Ahora que hablamos de puertos como Chancay y todo eso, de hecho hay temas arancelarios muy, muy buenos y todo ello, ¿ok? Pero ¿por qué no esperar y por qué no soñar que Perú es un software con IA para el mundo? Ok, si hablamos un poco, ya saliendo un poco de este tema de IA, Perú exporta $1.000 millones en software. Nuestros vecinos acá al sur, casi 2.000 millones, y con estos temas de data center, muy probable que se equiparen casi a Brasil. Entonces, hay un mercado muy, muy fuerte. Hay un gran mercado, entonces yo creo que podamos unirnos y podamos hacer cosas que, si bien hacemos ciencia, resolvemos problemas, pero a la vez mejoramos la economía. Y si mejoramos eso, todos podemos mejorar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Magíster Calderón. Gracias porque ahora conocemos más sobre lo que viene trabajando ESAN respecto a la IA. Y sí, todo es en pro de mejor desarrollo y que la población y los peruanos podamos tener mejor calidad también. Ahora es momento de las palabras finales y algunas conclusiones preliminares que vienen de parte de nuestro presidente del CONCITEP. Invitamos al estrado al doctor Sixto, por favor. Adelante, un aplauso. Muchas gracias. Realmente es un placer estar acá y haber escuchado todas las disertaciones que se han hecho en este evento. Tenemos que promover un uso responsable de la inteligencia en el Perú. Necesitamos construir juntos la inteligencia artificial en el Perú, entre todos nosotros, teniendo en cuenta las debilidades que pueda tener la inteligencia artificial, así como sus fortalezas y sus riesgos, para afrontar, como se ha dicho, el ingeniero Calderón, problemas. Tenemos problemas tremendos como crimen, tenemos desafíos y la inteligencia artificial es un desafío. Me gustó su logo, doctor. Ya lo adoptamos para la próxima reunión. Software peruano para el mundo. Mejorar políticas, no hay otra forma, sino con evidencias, y la inteligencia artificial nos ayuda a obtener evidencias y mejorar productos que cada vez sean mejor para nuestro consumo y para exportar hacia el mundo. Necesitamos mayor investigación. Nosotros lo que hacemos en CONCITEC es investigación, articular. Lo que estamos haciendo acá es articular entre todas las instituciones que se dedican a la inteligencia artificial, articularlos y que trabajemos conjuntamente. Tenemos grandes investigadores en inteligencia artificial y son los que han hecho las ponencias. Necesitamos fortalecer la investigación en inteligencia artificial. Aprovechemos de que estamos presidiendo en la OEA la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. El Perú está presidiendo esa comisión y el principal tema es inteligencia artificial por 2 años. Y esto es parte, y por eso es que las palabras de apertura lo hicieron desde la OEA. La infraestructura de datos y cómputo es importante y es interesante, y hemos visto universidades que tienen grandes equipos. Hemos visto un equipo increíble en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Es un edificio entero de pura máquina. Hemos visto en la Universidad de Chachapoyas equipos increíbles. En San Marcos van a implementar un equipo grande de cómputo. Quisiéramos que haya un centro de excelencia en el Perú. Hemos inscrito en la OEA el centro de excelencia de la UNI, que es de nanomateriales. Queremos que se inscriba un centro de excelencia de Perú que sea de inteligencia artificial en la OEA. Si alguno de ustedes tiene la iniciativa de hacerlo, pues lo haremos con ustedes, con quien quiera hacerlo y que tenga las posibilidades de hacerlo.
Inicialmente hemos invitado a San Marcos porque ellos nos dijeron que iban a hacerlo, pero bueno, podemos inclusive inscribir, registrar otro instituto de inteligencia artificial, centro de excelencia. Talentos tenemos, datos tenemos, instituciones tenemos. Estamos, como alguien dijo, en un punto crítico. Debemos movernos ya, acelerar todo lo que hemos logrado. Hemos estado caminando, debemos ahora correr aceleradamente. Como Concitec, ¿qué estamos haciendo? Una parte es estos eventos, y que lo vamos a seguir replicando. Centrum nos ha ofrecido su local de 500 personas para hacer el próximo evento, el cual esperamos verlos ahí. Tenemos una convocatoria, tenemos varias convocatorias en Concitec que los invito a participar, a postular. Tenemos financiamientos para ciencias básicas, para ciencias aplicadas y desarrollo tecnológico, y hemos estado conversando que probablemente a las postulaciones que tengan incluida inteligencia artificial vamos a darle mayor puntaje. Tenemos una convocatoria para redes de investigación. Necesitamos una red de investigación no solamente en inteligencia artificial, sino en otros temas. Uno, por ejemplo, en neurotecnología, que ya estamos trabajando con algunos interesados, y una sería en inteligencia artificial. Y si alguien postula, vimos que la Católica lo tiene bastante avanzado, como una red, de tal manera que una los grupos, porque no podemos trabajar solos, tenemos que trabajar conjuntamente, que una los grupos y que los articule con grupos de investigación de todos los países, porque todos los países quieren trabajar con nosotros, no todos, pero los países más desarrollados se acercan a nosotros, quieren trabajar, pero necesitamos algo consistente, como una red de investigación fuerte, peruana, de inteligencia artificial. A veces decimos, nos falta plata, no tenemos presupuesto, pero es cuestión de buscarlo y estar preparados. Luego estamos haciendo como Concitec, tenemos que articular al Estado, que somos nosotros, la industria. Ayer hemos tenido una reunión con la Sociedad Nacional de Industrias, lo hemos tenido con ADEX, lo hemos tenido con la Cámara de Comercio, y seguiremos tratando de incluir la industria con la academia. A veces la industria no cree en la academia, no cree en la universidad, y la universidad no cree en la industria, ¿no? La industria dice, son muy lentos, no me hacen lo que yo quiero, y la academia dice, pues, solo quieren plata, ¿no? Cuando esos esfuerzos se pueden complementar para que ambos ganen, tanto conocimientos, hasta dinero, ¿por qué no? Trabajo conjunto necesitamos, y eso es lo que queremos promover. La solución está en nuestras manos, somos todos nosotros. Bueno, en algún momento se dijo que somos un ecosistema de investigación, que no lo tenemos. Yo pienso que sí tenemos un ecosistema de investigación, está débil, pero necesitamos fortalecerlo, y es con todos ustedes. Necesitamos confiar entre nosotros. También se dijo que no había confianza en una de las ponencias. No confiamos entre los peruanos, debemos confiar más. A veces tenemos una universidad al costado de la otra y no quieren trabajar juntos. Y ustedes saben a qué me refiero. Buscar financiamientos. El financiamiento existe, hay que buscarlo. Un centro de excelencia que ya conversamos, los datos abiertos. Estamos promoviendo que los datos sean abiertos, porque si los datos no son abiertos, ¿de dónde se va a alimentar la inteligencia artificial? Los cambios en la formación en inteligencia artificial en las universidades, en eso estamos conversando para tener una reunión con las universidades, y quizá hagamos otro evento de solamente dedicarnos a cómo debe ser la enseñanza relacionada a inteligencia artificial. Entonces, como dijo alguien, necesitamos un crecimiento acelerado de aquí en adelante de la inteligencia artificial en diferentes sectores: educación, salud, vivienda, trabajo. Todos los sectores necesitan inteligencia artificial, difundido entre toda la población, que cada vez haya mayor número de pobladores que lo usen. Solamente tenemos un 40% de la población que usa inteligencia artificial, que el Perú realmente es uno de los que más usa con respecto a los países de Latinoamérica, pero tenemos que aumentar eso. Soberano, que sea peruano, el software peruano para todo el mundo, y segura, ¿no? O sea, que libre de todos los riesgos que pueda tener. Ahora, lo que nos preguntaron en algún momento, me gustó mucho lo de los rompecabezas, ¿no? Al final el rompecabezas decía el director de orquesta. ¿Quién es el director de orquesta? Realmente existe una Secretaría de Gobierno Digital que está dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros, a la cual debemos apoyar, y nosotros nos hemos ofrecido
para estar dentro de una Comisión Nacional de Inteligencia Artificial y que en esa comisión hemos propuesto que esté la universidad particular, la universidad pública, la empresa, ¿no? Que haya toda una comisión para que sea como ese director de orquesta que haga que todo se integre y que ese rompecabezas que se presentó quede bonito, ¿no? Finalmente quiero agradecer a los organizadores, tanto de CONCITEC, al doctor ingeniero Carlos Mondragón, al doctor José Luis Segovia, al ingeniero Víctor Gómez, de la Dirección de Gestión del Conocimiento de CONCITEC, a la Oficina de Comunicaciones, por el buen trabajo que ha hecho, y por supuesto a la Universidad Agraria de La Molina, por el bonito local que nos ha ofrecido para hacer esta interesante realmente actividad que yo particularmente voy muy contento de todo lo que hemos escuchado. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Sixto Sánchez Calderón, presidente de CONCITEC, cuyas palabras finales sin duda trascendieron lo que, digamos, las conclusiones significaron, ¿no? Es una invitación a seguir apostando por la inteligencia artificial. Así es que por parte de CONCITEC hemos llegado al final de este evento y seguramente nos veremos pronto en uno nuevo. Así que buenas tardes y gracias a todos por su participación. Hasta pronto.